Today we're going to continue with our verse-by-verse Bible study series through the book of James. Hoy continuamos en nuestro estudio de versículo por versículo a través del libro de Santiago. And our Bible study today is all about the spiritual battles we face between good and evil, God and the devil. Y el tema de nuestro estudio, de nuestro mensaje de hoy, se trata de esa batalla espiritual entre el bien y el mal, entre el Señor, entre Dios y Satanás. Now, if you're taking notes on your Bible study, here you can see the text and title of our sermon today. Si están tomando apuntes, aquí pueden ver el título del mensaje de hoy. We're going to be looking at James chapter 4, verses 6 through 10, and I've titled our sermon, Resist the Devil, Draw Near to God. Vamos a mirar, el texto de hoy es el capítulo 4 del libro de Santiago, versículos 6 al 10, y está titulado Resiste al diablo y acércate a Dios. Now, this spiritual battle between God and the devil has always been the huge conflict that believers have struggled with since the beginning of time. Ahora, la batalla espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, ha sido parte de la vida de los creyentes desde el principio de los tiempos. We even see these spiritual battles characterized for us on the screens of our television sometimes. Muchas veces, hasta en las pantallas de la televisión, vemos esta batalla caracterizada. Let me show you a couple examples of these great television characters that have fought this spiritual battle on our screens. Algunos de estos famosos personajes que han luchado estas batallas en las pantallas. The great and wise philosopher Homer Simpson faces spiritual battles on his show. I'm told, I never watch it, of El course. sabio y grandioso filósofo Homer Simpson ha sido parte de estas batallas. The Disney characters we grew up with, like Donald Duck there, they had spiritual battles they faced. Asimismo, estos personajes de Disney también han sido parte de esta batalla, esta lucha. Even the beautiful Miss Piggy faced the battle between the good and the bad, Y didn't hasta aún she? la hermosa y atractiva Miss Piggy ha sido parte de esta batalla, de este conflicto. So on the TV, they characterize as a joke this spiritual battle between good and evil, but we all know it's not a joke. Y muchas veces lo ponen como si fuera un chiste, como si fuera algo de qué bromear, pero sabemos que eso no es bromear. Spiritual battles are real and we fight them and they're difficult, aren't they? Las batallas espirituales son difíciles y son reales y tenemos nosotros que lucharlas, ¿verdad? Every one of us as Christians face multiple spiritual battles every single day. Cada uno de nosotros como cristianos luchamos a veces múltiples batallas cada día. Christian, today, from the words of your Bible, you're going to hear some really good news. Hermano, hermana cristiana, desde la Biblia vas a escuchar de la palabra de Dios acerca de este tema. We're going to be reminded of how to resist the devil and the great results that will happen if we do. Nos va a recordar la palabra, qué resultados tendrá lo que es resistir al diablo. We're also going to be reminded of the importance of drawing near to God and the glorious results of how God responds when we do Y that. también nos va a recordar la palabra, cuáles serán los resultados cuando nos acercamos a Dios. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in James chapter 4 this morning. Vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Santiago, capítulo 4. And we're going to begin by reading verse 6 and the first half of verse 7 together. Y vamos a comenzar leyendo la primera parte, el versículo 6 y primera parte del 7. Again, James chapter 4, let's read verse 6 and that first part of verse 7. Otra vez Santiago, capítulo 4, vamos a leer el versículo 6 y primera parte del 7. But he, God, gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God. We'll stop right there. Dice el versículo 6, pero Él, Dios, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Now, as you get started, keep in mind the author here is Jesus' brother James. He's a pastor in the early church. He's writing this to Christians just like us in the church. Tengamos en mente que aquí el autor de esta carta es Santiago, es el hermano de Jesús y él es siendo pastor de la iglesia primitiva, él está escribiendo, se está dirigiendo a cristianos. And James is a straight shooter as a pastor. He tells us what we need to hear, not always what we want to hear. Y Santiago siempre va directo al grano, no nos dice siempre lo que queremos, pero sí lo que necesitamos oír. James tells us the good news, but he also warns us about the bad news. Santiago nos cuenta lo bueno y también nos advierte de lo difícil y lo malo. And what we've been finding out over these last 4 months is every single word that James wrote under the inspiration of the Holy Spirit is for us and applicable for us
today. Y lo que hemos estado hallando en estos últimos meses es que cada una de estas palabras escritas en esta carta, se puede poner en práctica por nosotros hoy en día. And James begins with a great piece of good news at the beginning of verse 6. Let's read it again. Y Santiago empieza con unas noticias muy, muy buenas nuevas en el versículo 6. Leamos But otra vez. he gives us what? More grace. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. But he, speaking of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, always gives you more grace. Dice, pero Él, hablando de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos da que mayor ayuda con su gracia. Christian, this is designed to be one of the most comforting and uplifting verses in your Bible. Let me tell you why. Cristiano, este fue diseñado para ser uno de los versículos que da más consuelo y nos levanta más que otros versículos. Déjame decirte por qué. Because it reminds you that God is always ready and willing to give you more grace, more of His unlimited favor and blessing and strength, even though we don't deserve it. Porque nos dice que con su gracia, o sea, su amor, Dios nos da siempre más de esa bendición inmerecida, más de su poder, más de su gracia y bendición de lo que nosotros merecemos, y siempre está disponible. So practically, what does it mean that God gives us more grace? ¿Qué significa en manera práctica que Dios nos da más gracia? It means that the greater your need, the greater is God's supply of grace for you. Significa que cuanto más grande sea tu necesidad, más grande y más en mayor parte va a suplir Dios de su gracia. It means that when you feel overwhelmed by the world, God is offering you more grace, unlimited favor, blessing, strength, everything you need. Significa que cuando te sientes arrasado por el mundo, Dios está listo para darte mayor gracia, mayor bendición en tu vida. It means that when the painful circumstances of life come crashing in like a flood, God is there to give you more grace. Significa que cuando vienen como una ola los problemas y batallas de la vida, Dios está dispuesto a darte más de su paz, más de su gracia. Christian, when you have a need, when you have a pain, when you're suffering, where do you go? Cristiano, cuando tienes una necesidad, cuando tienes dolor y estás lastimado, ¿cómo vas a responder? The sad truth is many Christians miss out because they don't go to God for grace. They go to other places or other people for other things. It can't meet those needs. Lo triste es que muchos cristianos van directamente a otros lugares buscando de otras fuentes en vez de Dios. I want you to hear what the writer of Hebrews said about the grace of God and its availability to you. We're going to read from Hebrews 4:16. Déjame leerte lo que dice el autor del libro de Hebreos acerca de la gracia de Dios y su disponibilidad. En Hebreos 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. I know many of you here are hurting today. You're going through difficult circumstances in your life. You must come boldly to the right place, God's throne of grace. Yo sé que muchos de ustedes se encuentran aquí lastimados, adoloridos o están agobiados por dificultades en la vida y debemos que entrar confiadamente, con pura confianza al trono de Dios buscando de su gracia. And when you do, what will you find? It's right there. You will obtain mercy. You will find grace to help you in that time Y of need. cuando lo hagas, ¿qué vas a encontrar? Vas a recibir misericordia, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Christian, don't forget that God is always willing and able to give you more grace, as the scripture says. Cristiano, no te olvides que Dios siempre está dispuesto y listo para darte más gracia, como dice su palabra. Now, do all Christians come to God for grace? No, a lot don't. Ahora, ¿todos los cristianos acuden naturalmente a la gracia de Dios? No, desafortunadamente. It's only the humble but wise believer that comes to God for grace. Solo es aquel cristiano que es humilde y sabio que acude a Dios. That's why the next thing James brings up here in these verses is humility and pride. Do you see that there in the middle of verse 6? Por eso lo que resalta próximamente va a ser lo que es el tema de orgullo y lo que es humildad. That's why the scripture says God opposes the proud. They don't get God's grace. They don't think they need it. But he gives grace to who? The humble. Y por eso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los orgullosos no piensan que necesitan de Dios, no necesitan a nadie. Why does God oppose or resist the proud? ¿Por qué es que Dios se opone o resiste al soberbio, al orgulloso?
Because they don't come to God for anything. They think they've all got it figured out themselves. Porque no acuden a Dios cuando tienen esa necesidad, piensan que ya lo tienen todo listo. So when there's a need, they try and figure it out. They beg other people to fix the problem, or they try and fix it out. The last one they go to is God for the grace that's available there. Porque ellos de su propia manera, de su propio poder, tratan de ellos resolver el problema o acuden a otros que resuelvan el problema y como último recurso quizás se acercan a Dios. The Christian prideful person isn't someone that says, I'm so great, look for me. There's someone that says, I try and fix all my problems myself. El cristiano que de veras está con el Señor, que es sabio, no dice pues yo puedo resolverlo todo, yo puedo hacerlo todo por mi propia parte. And so God here through the scripture says, I can't help that person. They don't come to me. Y Dios en su escritura nos dice, yo no puedo ayudar a esa clase de persona que rechaza de mí. They depend on their own strength, and they think they're good enough and strong enough and religious enough, and they end up screwing everything up. Piensan que ellos mismos son suficientemente fuertes, suficientemente sabios para poder resolverlo todo, no necesitan de Dios. But God is always ready to pour His grace out on who? The humble believer. Who's the humble believer? Sin embargo, Dios siempre está listo para derramar libremente de su gracia a aquellos que son humildes. ¿Quién es el creyente humilde? Well, the humble believer here in verse 7, they're the Christian that submits themselves to God. El creyente humilde es aquel en el versículo 7 que dice que se somete a Dios. They come to God and say, I can't do this, I don't have the answers, but I believe that you do, so let's go. Se acercan a Dios diciendo, pues sabes que yo no puedo con esto, yo no tengo todas las respuestas, pero yo creo que tú sí puedes, entonces me acerco a ti, Dios. That's the humble believer. They come to God and say, I believe you have grace to get me through this, and so let's go forward in your strength and your grace. El creyente humilde es aquel que se acerca a Dios y dice, yo sí creo que tú puedes con esto, entonces voy a estar contigo, voy a acercarme a ti, Dios. God's grace pours down like rain on every humble believer that says, God, I need you. I need your help. I need your direction. I can't do anything good without you. La gracia de Dios se derrama como la lluvia en la vida de un creyente humilde que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada bueno de mi propia parte, porque no hay nada bueno, o sea, que proviene de mí, entonces dependo de ti, necesito de ti. Every Christian that does that gets more grace, more of God's favor and strength and blessing and provision. It all goes there. Cada cristiano que hace eso recibe libremente la gracia, la bendición, la paz del Señor para poder con esos problemas, para poder enfrentar. Christian, God wants you to know that He offers you today more grace. Cristiano, quiero que tú sepas que Dios hoy día puede darte mayor gracia. Isn't that good news, church? ¿No son buenas noticias, iglesia? Hey, let's continue on and read the middle of verse 7 to the first half of verse 8. Continuemos el versículo 7 hasta la primera parte del 8. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. En segunda parte del 7 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. So here James brings up both our loving God and our hating enemy, the devil. Entonces en estos versículos Santiago resalta nuestro enemigo que nos odia y el Dios todopoderoso que nos ama. As a Christian, we need to know and believe that both God and the devil are real, and they're both actively trying to influence your life and decisions. Como cristianos nosotros sabemos y debemos creer que Dios tanto como Satanás son reales y los dos están influenciando nuestras vidas diarias. And so as James brings up God and the devil here, he tells us how we should respond to them, and then he tells us how they will respond to us. Entonces cuando al traer a Dios, a Satanás aquí nos dice cómo ellos reaccionan cuando nosotros, cómo actuamos hacia ellos. Now, first of all, James brings up the devil. How should we respond to the attacks and temptations of the devil? Primeramente habla Santiago acerca del diablo y dice, pues, ¿cómo debemos responder a los ataques de Satanás? We see it right here in verse 7. Resist the devil. Dice primeramente en el versículo 7, resistan al diablo. You know, a lot of people like to talk about the devil. A muchos les gusta hablar acerca del diablo. They want to shout at the devil. They want to cast out the devil. They want to yell about how strong the devil is in their temptations. Quieren gritarle al diablo, quieren hablar de qué fuerte es el diablo en las tentaciones y hablarle al diablo.
But the instructions for you and me as Christians is just do one thing, resist Pero la the devil. instrucción simple para nosotros como cristianos es simplemente resistan al diablo. Resist the attacks and temptations of the devil. Say no. Resiste los ataques y tentaciones de Satanás, simplemente dile que no. Now, that tells us that the devil is coming and attacking us, so we can't ignore that fight. It's coming to us. Our part is resist. Eso significa que Satanás sí nos va a atacar. Nuestra parte es la de resistir. And this is an active fight. You can't give up. You can't turn tail and run. Esta es una decisión, una respuesta activa, o sea que no puedes simplemente pasivamente quedarte ahí, no tienes que resistir activamente y tampoco tienes que dar la espalda y salir corriendo como un cobarde. When we study the spiritual armor of God there in the book of Ephesians, there's nothing to cover our backs. Why? We're not supposed to run. We got to stay forward and resist the devil. Cuando estudiamos el libro de Efesios, vemos lo que Dios describe como la armadura de Dios, y en esa armadura no hay nada descrito para cubrir nuestra espalda. ¿Por qué? Porque no le damos la espalda y salimos corriendo. This is a daily activity, by the way. A propósito, esta es una actividad diaria. Because the attacks of the devil are daily, so the resisting has to be active and daily. Porque los ataques y tentaciones del diablo son diarios, entonces nuestra resistencia también tiene que ser diaria. I want you to hear about the warning that Peter gave Christians about these attacks of the devil. It's kind of similar. We're going to read from 1 Peter 5, verses 8 and 9. Un versículo similar que vemos, el apóstol Pedro nos está hablando acerca de lo que es resistir al diablo en 1 de Pedro 5, 8 y 9. He starts in verse 8 by saying, "Be alert and of sober mind." Why? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Be ready daily. Dice el versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. And then Peter says the same thing on how to fight against the devil. Do you see it, verse 9? Y Pedro repite lo mismo en el versículo 9, ¿lo han visto? Resist him. How? By standing firm in the faith and know that the family of believers throughout the world, they're all undergoing the same kind of sufferings. We're all fighting these spiritual battles every day. Nos dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Now here's why this is difficult. The devil's sneaky. Aquí está la razón por la cual esto es difícil, porque es muy engañoso Satanás. If he showed up to your door dressed in red underwear, a pitchfork, and with smoke coming out of his ears, you'd go, "Out of here, devil," but he doesn't come at us like that. Si él se viniera a tu puerta y te golpea la puerta y se viene con sus cuernitos y el humo y con su tridente ahí en su trajecito rojo, tú dices, fuera de aquí, Satanás, te resisto. The devil uses people around us, sometimes even the ones we love, and he comes against us that way. Sino que Satanás muchas veces utiliza a las personas que nos rodean, hasta aún aquellos nuestros seres queridos, para atracarnos. And many times as Christians, we don't resist the devil. We just start fighting the people around us. Y muchas veces como cristianos no resistimos al diablo, sino que empezamos a pelear con aquellas personas que nos rodean. And there's fights and arguments and screaming going on in the house. That's not resisting the devil, by the way. Y hay peleas y argumentos, discusiones feas en la casa, en otros lugares. A propósito, eso no es resistir al diablo. That's fighting the wrong enemy. We don't wrestle against flesh and blood, Paul writes. Estás luchando contra el enemigo equivocado, que no es nuestro amigo. Pablo nos dice que no luchamos contra carne y hueso. Resisting the devil, the believer that does that has to be much wiser than that. Para resistir al diablo, el creyente tiene que ser mucho más sabio que eso. They say, "My spouse is saying something that really bums me out right now, but she or he is not the enemy. And I'm going to resist the devil and not get pulled into fighting the wrong fight here." Y sabes que, por ejemplo, un creyente sabio dice, por ejemplo, mi cónyuge está diciendo algo que me está lastimando, que me está trayendo muy para abajo, y sabes que no voy a luchar contra él o ella, sino que voy a resistir el ataque de Satanás, no voy a pelear contra ella. That's resisting the devil, not getting caught up in fighting the wrong enemies, flesh and blood, people Eso around. es resistir al diablo y no meterse, no entretejerse o ser atrapado en lo que es luchar contra otras personas o argumentar con ellos. Now, here's the good news for you, Christian. Through the wisdom of the Word and the power of the Holy Spirit, you can resist the devil. Y sabes que, cristiano, por la sabiduría de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en tu vida,
tú sí puedes resistir al diablo. For every single Christian, the devil is a defeated foe. Jesus defeated him through the death, burial, and resurrection 2,000 years ago. Para cada cristiano, cada seguidor de Jesús, Satanás es un enemigo ya derrotado, que fue derrotado en la cruz y en la resurrección de Jesús hace más de 2000 años atrás. So Satan can't make you do anything. The devil made me do it. We can't say that as Christians. Entonces Satanás no te puede hacer a nada, o sea, o que te hizo hacer algo. No puedo echar esa excusa, es que el diablo me lo hizo hacer. Now, one of the main ways that we resist the devil is we take the way out of the temptation and the attack that God provides for us. Y sabes que una de las maneras más efectivas de poder resistir al diablo es el tomar esa salida, esa salida de emergencia que Dios provee en el medio de la tentación. God has promised, Christian, that with every attack or temptation Satan brings you, he's going to provide a way out. Dios ha prometido que con cada ataque o tentación que nos da el diablo, Dios ya ha proveído una salida de emergencia. This is a key verse about how to confront Satan. Listen to it, 1 Corinthians 10:13. If you don't have this memorized and underlined, turn there, underline it. It's key for you. Aquí vamos a ver un versículo muy clave. Si no lo tienes memorizado ni subrayado, quiero que lo subrayes, empieces a recordarlo. Primera de Corintios 10:13. No temptation, of course, from Satan has seized you except what's common to man. We all face it. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will provide a way out so you can stand up and resist the temptation. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. So with every temptation and attack from Satan, God gives you, or provides for you, a way out. We got to look for it and take it. Ahora, entonces sabemos que con cada tentación, con cada ataque de Satanás, Dios ya ha proveído una salida de emergencia. Entonces tienes que buscarla y tomarla. Let me give you an example of how that would work in the nitty-gritty of life. Déjame darte un ejemplo de cómo funcionaría esto en la vida práctica. Your spouse says something you don't like to hear. Tu cónyuge dice algo que pues tú no te gusta oír. The way out is self-control, saying, they're not the enemy, so I'm not going to lash out back, so this turns into something huge and wild, but I'm going to just walk away and pray and receive it. That is your way out. That is resisting the devil and not getting pulled into the fight. Tu escape de emergencia, tu salida de emergencia es decir, ¿sabes qué? Mi esposa no es el enemigo, voy a practicar dominio propio, no me voy a meter en una pelea o tratar de argumentar o escalar este conflicto, sino que voy a resistir a Satanás y no hablar mal contra él o ella. You know, Jesus gave us a great example of how to resist the devil. Do you remember when he was tempted in the desert? Jesucristo mismo nos dio un excelente ejemplo cuando él fue tentado en el desierto. ¿Recuerdan? Matthew chapter 4, we find the story of Jesus tempted in the desert. He's fasting 40 days, seeking God's will, and the Satan himself comes to tempt Jesus. En Mateo capítulo 4 vemos la tentación que sufrió Jesús ante Satanás. Él ya había estado en ayunas 40 días y ahora fue tentado por Satanás. And Jesus resisted all three of Satan's attacks. You remember how he did it? Y Jesucristo resistió esos 3 ataques del diablo. ¿Y recuerdan cómo lo hizo? Two things Jesus did. First thing, he quotes a book of Deuteronomy. He brings up the word of God and remembers what it says in relation to his temptation. First thing. 2 cosas que hizo Jesús. Jesucristo citó, o sea, dio una escritura del libro de Deuteronomio de la Biblia y lo recordó y lo memorizó y se lo citó al diablo. But second thing, even more important, Jesus obeyed what the word said, and as he obeyed it, he resisted Satan. Y segundamente, y más importantemente, Jesucristo obedecía. Él obedeció lo que decía la palabra de Dios. Now, when Jesus resisted Satan, do you remember what Satan did? Ahora, cuando Jesucristo resistió a Satanás, ¿recuerdan lo que hizo Satanás? ¿Cómo reaccionó? Satan turned tail like a coward and ran away. I want my mommy. He didn't have Salió one. corriendo, escapándose, ¿no? Mamita, salió, ¿no? Here's the fantastic news. Every time you resist the devil, he will eventually turn away from you and leave you alone Y for la a while. verdad que nos dice el Señor es que cada vez que tú resistes a Satanás, dice que Él huirá, a veces por cierto tiempo, pero Él huirá. That's a promise right here. Look at it, verse 7. Let's read it again. Es una promesa de Dios aquí en el versículo 7, leámoslo otra vez. Resist the devil. If we do, here is the result. He will flee
from you. Promise Dice, from God. resistan al diablo, y la promesa está, dice, y él huirá de ustedes. Es una promesa de Dios. He will eventually flee, but we must resist first. Eventualmente va a huir, pero nosotros debemos resistir primeramente. If we give in and cave in and sin, he doesn't resist. He moves in and sleeps next to us in our bed. Si tomamos esa tentación, si caemos en ese anzuelo, en esa trampa, entonces estamos abriendo la puerta, le dejamos entrar a nuestro cuarto, a nuestra habitación. He's not going to leave you alone and give you a break just because you're a really nice guy or really beautiful. No te va a dar un break, no te va a dar un descansito, dejarte solito porque eres tan bonito o porque él es tan cortés. No, sino que va a seguir atacando. Tú debes Satan has resistir. no good days. He hates you, so he will attack. Your only recompense is resist. Satanás no tiene esos buenos días para ti. No, él te odia. Entonces él va a seguir constantemente. Entonces debemos nosotros resistir cada vez. Now, resisting isn't even enough. Ahora, el resistir no es lo suficiente. I can't do it. I can't eat that. I can't do it. I can't touch it. I'm going to resist. Turn away to something good. That's where the next thing we got to do. No puedo contra eso, no puedo luchar, no puedo seguir luchando. No, debes dar la vuelta a algo positivo y vas a ver ahora lo que hay que hacer. It's like the old flies going around the bug zappers at night. You ever seen those lit up bug zappers? ¿Han visto los insectos que dan las vueltitas en esos que electrocutan los insectos, las máquinas? The Y dan light's la so vueltita. pretty. Qué bonita la luz. Look at the light. Ay, qué bonito está. Closer Me and voy a closer. acercar y acercar. Splat. Zzz. They die. That's not resisting. We must turn to something positive, healthy, holy. El andar rondeando y dando vueltas, mirando esa lucecita de ese pecado. No, debemos dar la vuelta y buscar algo que es santo y bueno. That's why James brings up what he says here in verse 8. Resist the devil and he'll flee from you. But then, same time, come near to God. Y entonces por eso dice, resistan al diablo, él se huirá de ustedes. Pero dice, y después, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Fill that void where you used to sin and fight and argue with positive, healthy things coming to God. Llena ese vacío cuando antes luchabas con el pecado o te metías en el pecado con la presencia de Dios, viviendo en unión con el Señor. This might shock you, but a large percentage of the sins committed in our congregation are by single guys. Esto quizás les venga como increíble sorpresa, pero una parte de los pecados o problemas de nuestra iglesia provienen de hombres que son solteros. And I always tell the single guys, get busy, dig ditches, read your Bible, stay busy, because when they're not busy, they always do bad stuff. Y entonces mi consejo para aquellos hombres solteros les dijo, ponte bien ocupado, ponte a cavar hoyos, ponte a trabajar en el ministerio del Señor y ocúpate y llena tu vida de lo que es el ministerio y servir a Dios 100%. Porque cuando no están ocupados, ahí es cuando se meten problemas. Single guys over there clapping. Ahí Happy vemos about a los that. hombres solteros dando aplausos. So, and you know, that helps you. One of the best ways to resist the devil is come near to God. Stay busy in the things of the Lord. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Una de las mejores maneras de resistir al diablo es de estar ocupados en servir en las cosas del Señor, acercándonos a Dios. Of course, coming near to God through prayer and worship and the Word and fellowship and events right here at your church. All those things, you're coming near to God right now. Por ejemplo, ahora mismo, aquí estamos acercándonos a Dios, estando aquí en ese momento por medio de oración, por medio de meditar en su palabra, por medio de lo que es el compañerismo del Señor, en adoración. Todas esas son maneras de acercarnos a Dios. How will God respond to you when you come near to Him? ¿Y cómo va a responder el Señor cuando nos acercamos a Él? Look at what the Bible says Miren lo here que in dice verse la 8. Biblia, el versículo 8. Come near to God. Here's how God will respond to you. He will come near to you. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Some of you are sitting here and you feel honestly like God's a million miles away. Algunos que están sentaditos aquí sienten como honestamente que Dios está a 1,000,000 de kilómetros de distancia de ti. You need to underline this verse and believe it by faith because it's a promise for you and for every Christian. Tienes que releer y subrayar este versículo porque este versículo es una promesa para ti y para cada cristiano. Aquí, Every time you come near to God, God will always respond the same way. He will come near to you. cada vez que te acercas a Dios, ¿cómo va? Él va a responder y se va a acercar a ti. It's a glorious Es promise. una promesa gloriosa. Now, there's a problem with people trying to resist the devil and coming near to God, and that problem is sin. Ahora, siempre permanece un problema en lo que es resistir al diablo y acercarnos a Dios. Ese problema es el pecado. Sin
throws a wrench in the whole plans of resisting the devil and coming near to God. El pecado es como un aguafiestas o como digamos como una parte que destruye la máquina por completo en este proceso de acercarnos a Dios y resistir al diablo. And that's why as we finish up here, James is going to bring up sin, and he's going to be pretty harsh with us, so get ready. Ahora, ajustense el cinturón porque ahora Santiago va a ser bastante fuerte y honesto en lo que es tratar con el pecado, así que Let's prepárense. finish up by reading verses 8 to 10 and see Vamos a- what James says about sin. Terminar de versículos 8 al 10 y a ver qué dice Santiago acerca del pecado. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughing to mourning and your joy to gloom. That's a happy message, James. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. Dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Un mensaje un poquito difícil. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Now, when we hear passages like that, we sometimes go, well, I sure hope my spouse is hearing this. They need to hear this when they've been sinning a Cuando lot. oímos esta clase de mensajes, ojalá que mi cónyuge esté oyendo bien, ¿no? Not my beautiful spouse, other ones. Oh, quizás no tu cónyuge, otros. No el- This is written to you and me. Este versículo fue escrito para ti y para mí. James, if he was preaching, would tell us this right here. Si Santiago estuviera aquí predicando, nos estaría diciendo aquí lo mismo. Because he knows that sin in our lives gives Satan the way in. It does it. We're not resisting him. And it puts up a wall between us and our holy God. Porque Santiago sabe de que el pecado pone una pared, una muralla de división entre nosotros y Dios, donde no podemos recibir de su bendición y de su gracia. Christian, unforgiven sin in my life and yours will keep you from resisting the devil. It will keep you from drawing near to God. It's a big issue. That's why James brings it up. Cristiano, el pecado que no es perdonado en tu vida, que no es confesado ni perdonado, va a mantenerte alejado de Dios, te va a mantener a distancia de Él, te vas a sentir que estás alejado. So what does James say about sin? Let's read it again. ¿Qué dice Santiago acerca del pecado? Leámoslo una vez más. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto, su alegría en tristeza. Now, after hearing this, I think some of you are wishing right now you would have stayed home and watched the football game today. Y al oír estas palabras tan alientantes, quizás algunos piensan, debería haberme quedado en casa y mirar el partido. And if we taught topical messages here, we'd never teach on that. Y We'd si- ignore that because people don't like to hear it. Y si el pastor tuviera la elección de tomar un mensaje de temas, él no elegiría esto porque a nadie le gusta escucharlo. But our promise to you is we teach verse by verse, chapter by chapter, book by book, through the whole counsel of God here at Calvary Chapel. Pero nuestro compromiso ha sido desde el principio aquí en Capilla Calvario de enseñar cada parte de la Biblia versículo por versículo, capítulo a capítulo, todo el consejo de Dios. And if Amén. God left it in our Bibles for us, we need to discuss it and apply it because it must be for us, including this difficult passage. Y si Dios lo puso en su libro, entonces es para que nosotros lo escuchemos, incluyendo este mismo pasaje. And it is for us because, you know, we got to be honest, we're sinners. We're all double-minded, loving the world and loving Jesus from time to time. We're all there. We're in the same boat. Y sí es verdad, si miramos nuestra vida honestamente, somos pecadores, somos doblemente. A veces amamos a Jesús, a veces amamos al mundo y todos somos inconstantes así también, ¿no? So what God is saying here through your Bible is, sin's a big deal to me because it hurts you. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje, sabes que el pecado es algo muy importante y muy grande para mí. ¿Por qué? Porque te lastima, te destruye. Sin cuts off the opportunity to experience the love and the power and the revelation of God, all of it. So he says it's a big deal for me and it needs to be a big deal for each one of us. El pecado nos corta esa comunicación, ese medio de llegar al amor de Dios, a experimentar su amor y su gozo y su paz y estamos alejados de Él, nos corta de Él. Sin lets the devil in and it keeps us away from God when we want just the opposite, don't we? El pecado deja que entre Satanás y nos aleja de Dios, pero de veras nosotros queremos exactamente lo opuesto. Christian, would you examine your life right now for a moment? Cristiano, toma un momento ahora mismo para examinar tu propia vida ahora.
What sin is it in your life that you haven't dealt with yet, that God's bringing it to your mind right now? You're battling through it. You're tired of it. It's making you miserable. God wants to deal with that today with ¿Cuál you. es ese pecado con el cual tú has estado batallando, con el cual tienes dificultad de dejarlo atrás? ¿Cuál es eso? Y háblale al Señor, examina tu vida en este momento. Those sins are giving Satan access to your life, and he's causing destruction. He hates you. Esos pecados están dándole acceso libre a Satanás y él quiere alejarte de ti, él te odia. Those sins are keeping you from drawing near to a holy God when he loves you so much and wants to be so close to you. Ese pecado está manteniendo a Dios a una distancia, te están previniendo de acercarte a un Dios santo que Él quiere estar contigo, Él te ama. But you know, the good news is God knows that we're sinners. Pero sabes que las buenas noticias es, Dios sabe que somos pecadores And he has a plan to deal with our sin. y Él tiene un plan para poder tratar con ese pecado en nuestra And it's vida. called confession and repentance. Y se llama ese plan confesión y arrepentimiento. There's a promise in the Bible, 1 John 1:9, of what God will do as we confess and repent. Hay una promesa de Dios de lo que Dios hace, cómo responde cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos. If we confess our sins, God is faithful and just, not only to forgive us, but to purify us, cleanse us again. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, no solamente nos los perdonará, sino que también nos limpiará de toda maldad. That's why from time to time God brings up our sin here in the scriptures, because he knows sin robs our joy and our life and our grace and our fellowship. Por eso es que de vez en cuando Dios resalta el hecho de lo que es el pecado en nuestras vidas, porque ese pecado nos roba de lo que es el gozo, de lo que es experimentar el amor de Dios, lo que es estar en su presencia, en su bendición. Now, it doesn't feel good when the Bible calls us a sinner, does it? It really makes us feel like we're in a low place. Ahora, no se siente muy bonito cuando Dios nos llama a nosotros pecadores, nos hace sentir como que estamos en un lugar muy bajo. It is a low place because we're being humbled before God. Y sabes, de veras es un lugar bajo, porque estamos siendo humillados, tenemos que ser humildes ante Dios. But do you know that's right where God wants you? Pero ¿sabías que ahí es exactamente donde Dios quiere que estemos? God wants us in that humble place. Dios quiere que estemos en ese lugar de humildad. Here's why. Look at verse 10. Y aquí está el porqué. Mira el versículo 10. As we humble ourselves before the Lord, what does God do? He will lift you up. Al humillarnos antes del Señor, dice que humíllense delante del Señor y Él que los exaltará. Los When we come to levantará. God honestly and repentant and broken and humbly, God says, yes, now I can build you up my way and I can lift you up to the great things I've called you to. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón arrepentido, Él dice, aquí así es, ahora sí puedo reconstruirte, ahora sí puedo bendecirte, ahora sí puedo demostrar mi presencia, mi amor en tu vida. When we come to God repentant and humble, it gives Him the opportunity to build us up again His way and lift us up. That's what God wants to do in your life. Cuando nos acercamos a Dios arrepentidos, con un corazón humilde, le da a Dios la puerta abierta, la oportunidad de obrar en nuestra vida, de demostrar su amor, su poder. Peter brought this up in his epistle. Let me read it to you. Same idea, 1 Peter 5, 6 and 7. Pedro nos da la misma idea aquí en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Humble yourselves under God's mighty hand. Why? That He may lift you up in due time and cast all your anxiety on Him because He cares for you. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Jesus talked about it too. Listen to what He said, Matthew 23:12. Jesús menciona lo mismo en Mateo 23 versículo 12. For whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself, what will God do? Be exalted. Dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será que enaltecido. Dios te va a levantar. Christian, God wants to lift you up. God wants to exalt you to a great place, the place He's called you to be, a fruitful place. Dios quiere, sabes, como cristiano, levantarte, quiere exaltarte, quiere llevarte a un lugar donde puedas ser fructífero, un lugar de bendición. Jesus has a great plan for your life. Jesús tiene un gran y maravilloso plan para tu vida. But the path to that plan must be walked on His way.
Pero el camino, el sendero para llevar a esa vida debe ser caminado de su manera. And we've seen that path that he wants us to be on, haven't we, today? Y hemos visto ese camino, ¿no lo hemos visto hoy? It's a path of humility. Es este mismo camino que debemos It's a seguir. path of crying out to God for more grace that we need. Es el de clamar a Dios por esa gracia que necesitamos. It's a path of fighting that fight to resist the devil. Es de luchar y pelear la batalla que necesitamos para resistir al diablo. It's a path of drawing near to God. El camino de acercarnos a Dios. And as we do that, He will lift us up. He will exalt us. He will fulfill His will. And that's the best place where we could ever be. Y al hacer esto, Él nos levantará, Él nos exaltará, Él nos va a poner en un lugar donde podemos vivir y estar en su voluntad. Christian, Jesus loves every one of you deeply. Cristiano, Jesucristo ama a cada uno de ustedes profundamente. And our church is here to help you in any way we can. Y nuestra iglesia está aquí para servirte, ayudarte en cualquier manera que podamos. And that's our good news today about resisting the devil and drawing near to God. Y esas son las buenas noticias aquí hoy acerca de lo que es resistir el diablo y acercarnos Iglesia. a Dios. Amén. Amen. You know, this is good.